Amén, iglesia. Dios les bendiga en este día jueves. Amén. Nuevamente junto a ustedes estamos aquí reunidos hablando acerca de Cristo, de lo que Cristo cada día espera de nosotros, porque uno cuando medita la palabra todos los días, en cada momento, es un aprendizaje que uno va aprendiendo a medida que va transitando en el camino del Señor. Dios va enseñándonos aquello que Dios quiere de nosotros y aquello que necesitamos cambiar y aquello que Dios quiere enseñarnos, y que sigamos dando fruto en aquello que Dios está contento de lo que estamos haciendo. Y hoy queremos compartir con ustedes Gálatas capítulo 4 versículo 8. Gálatas capítulo 4 versículo 8. Y la palabra del Señor dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Vamos por parte para que vamos entendiendo mejor la palabra. Hablamos de que si uno medita en la palabra de Dios, aquellos que están comenzando por primera vez, el apóstol Pablo era un varón de Dios, un hombre común como nosotros, pero que tenía algo especial como hoy nosotros y usted también lo tiene, que era la palabra de Dios, el mensaje de las buenas noticias de Jesús, amén, de que Él murió y resucitó por nosotros. Pero hablando en particular de este versículo, Pablo era una persona que había predicado en diferentes partes, en diferentes lugares, y había conocido a tantas personas diferentes por predicar el evangelio. Y una de esas personas o ese grupo de personas era la iglesia en Galacia, donde estaban estos hermanos de Gálatas. Y Pablo había estado con ellos, había compartido con ellos palabra del Señor, porque eso es lo que hacemos, predicar y extender el evangelio. Y cuando más gente conoce de Cristo, más oportunidad tienen de poder ser salvos a través de la fe en Cristo. Pero mire lo que pasaba en particular aquí, que dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pablo comenzaba su carta diciéndole: había un momento donde ustedes no conocían a Cristo, no conocían esta buena noticia que yo les compartí de Jesús. Por lo tanto, ustedes vivían ahí esclavizados en sus problemas, esclavizados en su manera de pensar, porque no conocían esta verdad. Recuerde lo que dice la palabra, que la verdad nos hace libre, la verdad del evangelio, la verdad en Cristo nos hace libre. Pero esta gente, al no conocer de Cristo, al no saber de Cristo, vivía esclavizada, como muchos podían experimentar los que son nuevos, aquellos que han conocido al Señor, cómo vivían antes y cómo viven hoy al conocer la palabra, al conocer de Jesús. Que hay un cambio, que nuestra mente está transformada y que podemos ver de otra manera y disfrutar y poder conocer más allá de lo que para nosotros Dios estaba lejano, ahora lo sentimos mucho más cerca de nosotros. Esta gente estaba de la misma forma. Pablo empezaba su carta diciendo: ustedes antes estaban separados, lejos, no conocían de Cristo. Por lo tanto, vivían en sus pensamientos, en lo que ustedes pensaban que estaba bien, pero por otro lado, vivían esclavizados y no tenían libertad. La libertad que Jesucristo nos trae al conocer las buenas noticias. Amén. ¿Quieres decir algo? Dice algo muy importante. El 1 dice: servíais a los que por naturaleza son dioses. No son dioses. Que uno muchas veces, sin conocer la palabra del Señor, se trata de acercar al Señor por dioses, pero no conoce al Dios verdadero, el Dios real, ¿sí? Y es tremendo porque esos dioses a nosotros no nos enseñan nada, no nos da nada, ni siquiera nos puede corregir si estamos mal o bien.
no nos dan palabras de esperanza, como el apóstol Pablo dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Yo creo que las personas, las vidas, siempre hay algo que buscan intencionalmente, buscan palabras de esperanza, palabras de fe. Quizás no lo pueden decir con sus propias palabras lo que buscan, pero ya en su interior es lo que todo ser humano busca, una palabra de esperanza, una palabra de fe, que es lo que no le brindaban estos dioses que por naturaleza ellos tenían, ¿sí? Y mire lo que dice: mas ahora, y Pablo se pone en el tiempo presente, mas en este momento que estoy escribiéndole esta carta a ustedes, mas ahora conociendo a Dios, y corrige Pablo esta parte, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que queréis volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo le hace esta pregunta en este tiempo presente, que ustedes han recibido la buena noticia. Ustedes que realmente ahora en este tiempo están siendo conocidos por Dios y han experimentado esa buena noticia, el gozo, la alegría, la paz. ¿Cómo es que quieren volver atrás, a donde estaban un día, de donde fueron sacados y puestos en este nuevo tiempo? Quieren volver nuevamente atrás. Pablo les hacía esta pregunta porque, como uno siempre a ustedes les dice, Pablo era una persona franca, que él hablaba, iba directamente al problema y les hacía esta pregunta con total honestidad y que ellos fueran sinceros y honestos. ¿Qué quieren hacer ahora que conocieron la verdad? ¿Por qué quieren volver nuevamente atrás? Como hoy nosotros. Muchas veces nosotros también conocemos de Cristo, estamos experimentando el gozo, la alegría, y por alguna razón queremos volver atrás. Y la pregunta que Pablo le decía: ¿por qué quieren volver atrás? ¿Por qué quieren dejar lo precioso, aquello que un día recibieron, por aquello que es pasajero, por aquello que a ustedes no les trae vida, sino que les trae muerte, destrucción, que no los va a hacer vivir, sino que los va a hacer morir? Pablo no entendía por qué de la noche a la mañana ellos habían cambiado, o ellos habían cambiado lo que habían un día recibido con tanta alegría. ¿Por qué cambiaron tan de repente? Y mire lo que dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Me parece que el esfuerzo, las palabras, los consejos, el tiempo que pasé con ustedes ahí predicándoles acerca de Cristo, me parece que no fue suficiente o no sirvió. Fue en vano, porque ahora ustedes me salen con que quieren volver atrás. Y Pablo seguramente en su carta, porque no podía estar físicamente presente, sino que a través de sus cartas les hacía llegar cómo él se sentía, cómo él estaba, cómo él se sintió al ver y escuchar lo que, mejor dicho, al recibir esa noticia de que ellos querían volver atrás, que se sentía como diciendo: me parece que todo fue en vano. El predicarles, el enseñarles, el darle todos mis conocimientos, lo poco, lo mucho, fue en vano, porque ustedes aún así, conociendo, yo mostrándoles en su momento cuando estuve con ustedes el gran valor que tiene la cruz, la fe en Cristo, y ahora me salen con esto. ¿Se da cuenta? ¿Algo que quiera decir? Sí, porque dice: guardáis los días, guardáis los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es tremendo, porque para hacerlo un poquito también más entendible, quiero sumar un poquito lo que la sierva dice, ¿no? En aquel tiempo hablamos de un antes y un después. ¿De cuál antes y después? El tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, que era lo que Pablo le predicaba a este pueblo de Galacia, que
ellos todavía vivían, estaban volviendo a ser esclavos de una ley que en un tiempo había llevado o acercado de alguna manera a las personas a Dios, ¿verdad? Pero luego viene Cristo y como dice Jesús, no vengo a abrogar, no vengo a cancelarla, sino vengo a cumplirla. ¿Cuál era el error de ellos? El error que hoy Dios no quiere que nosotros cometamos. Que no vivamos esclavizados de la ley. Y por así decirlo, entonces, no vamos a obedecer la palabra de Dios. Claro que no es eso. Es que obedezcamos, pero que obedezcamos por amor a Cristo, por fe en Él. No ser esclavo de la ley. Y era lo que Pablo estaba sorprendido, porque él, imagínense, viene Pablo en un tiempo, le predica de la gracia del Señor, de que íbamos a ser salvos por la fe. Y entonces ellos hacían todo con amor. ¿Por qué? Porque habían visto el amor de Cristo en ellos, ¿sí? Entonces ellos lo hacían por fe todas las cosas. Pero vino otros y los empezó a susurrar en sus oídos. Y ellos volvieron a los viejos rudimentos. Entonces dejaron la gracia, dejaron la fe que Cristo nos dio para empezar a hacer las cosas humanamente. Por eso dice, guardan los días, guardan los meses. Están ustedes contracturados en una doctrina humana. No hacen las cosas por fe. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que Pablo también quiere explicar de esta manera, porque ellos volvían de nuevo a ser esclavos de la ley. Y nosotros no somos esclavos de la ley. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios es por una sola cosa, es por fe. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como si fuese que es para el Señor. Lo hacemos de corazón. Si obedecemos la palabra del Señor, lo hacemos por amor a Cristo. Cuando lo dejamos de hacer por amor a Cristo, eso se torna en una esclavitud para nosotros. Y ya no somos libres, sino esclavos. ¿Sí? Amén, iglesia, ¿entendió? Amén. Y miren lo que dice el 12. Os ruego, hermanos, que hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mire lo que vamos a leer hasta ahí. Mire lo que Pablo decía. Dice, le decía en esos versículos, os ruego, hermanos, que hagáis como yo. Mientras antes de darle la palabra a ustedes hablábamos de esta palabra. Y Pablo en otras palabras decía, quiero que como yo me adapté en su momento a ustedes, ustedes hoy también se adapten a mí. Yo en su momento me adapté dándoles el mensaje de Cristo, compartiendo con ustedes, estando en el tiempo que Dios nos permitió estar juntos, compartirles la palabra para que hoy yo con ustedes pueda también sentirme, en otras palabras, fortalecido, contento de que el trabajo, de que las enseñanzas tuvieran que dar fruto en ustedes. Pero miren lo que dice, os ruego, hermanos, que hagáis como yo. Porque yo también me hice como vosotros. Yo me adapté a ustedes. Ustedes también quiero que se adapten a mí. Pero no a mis costumbres ni a lo que yo digo, sino a lo que tenemos en Cristo, lo que nos une en Cristo, la fe en Cristo, que lo hagamos por fe, que creamos a través de Jesucristo, que hagamos las cosas de corazón, que no vuelvan nuevamente atrás a hacer las cosas que antes hacían sin amor, sin fe, por costumbre. Quiero que hagan las cosas como yo un día les traje a ustedes. Ustedes vieron cómo yo les hablé desde el principio, con amor, con dedicación, con devoción, con una entrega total, porque sabía que lo que le estaba dando no era de mí, sino que era algo que venía de Cristo,
porque Cristo vivía en el apóstol Pablo, porque todos decimos, Cristo vive en mí. Pero las palabras que salían tienen que ser nuestra acción y nuestras palabras, lo que Cristo quiere de nosotros. Y eso es lo que hizo Pablo con estas personas. Hablarles con amor, enseñarles acerca de la fe, de cómo hay que acercarse a Dios, de cómo hay que hacer las cosas, no por legalidad o por costumbre, sino por amor a Cristo, porque le amamos, porque lo apreciamos, porque sabemos y entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Porque también dice la palabra del Señor que ya no vivimos por vista, sino por fe. Yo creo y estoy completamente convencido que todo lo que nosotros hagamos que sea correspondiente a Dios o a su palabra, todo lo que nosotros hagamos y no sea por fe, todo va a ser vano, todo va a ser vacío. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo actual ahora en este momento. Nosotros predicamos la palabra por amor a Cristo, primeramente por amor a Cristo, y eso se torna automáticamente amar al prójimo. ¿Sí? Porque si nosotros haríamos esta palabra, predicaríamos, haríamos los videos sin fe, sería vano. ¿Por qué? Porque quizás no vamos a tener la recompensa, porque quizás sin fe vamos a esperar recompensa del que nos ve del otro lado, pero haciéndolo por fe, por amor a Cristo, esperamos la recompensa de aquel que no es deudor de nadie. O sea que el Señor queda en una deuda con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos por amor a Él, por fe, ¿entiende? Y es lo que Pablo estaba tratando de decirle a este pueblo. Por eso dice acá, por eso dice en el 14, dice, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mire cómo este pueblo lo miraba primeramente a Pablo, como un ángel, como al mismo Jesús lo miraba. Pero luego, ¿cómo empezó a verlo? Empezó a verlo de una forma humana, de una forma natural, como un simple hombre. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que, cuando escuchemos la palabra del Señor, no creer, como yo le digo siempre a mis hermanos, que por ahí algunas veces hablo por teléfono, no crea que un simple negrito o Héctor le ha predicado porque me sepa mi nombre, porque sepa mi color de piel, diga, un negrito, un llamado Héctor me dijo. No, tiene que vivir por fe, tiene que creer que Dios es el que está hablándole. ¿Para qué? Para que eso no se torne y sea vano en nuestras vidas. Amén. Amén. Y miren lo que dice el versículo 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubiese podido, os hubieran sacado vuestros propios ojos para dármelos. Miren lo que decía Pablo. Estaba con una enfermedad. Estuve por causa de esa enfermedad un tiempo con ustedes, compartiendo, hablando de Cristo, porque eso es lo que nos trae vida, compartiendo y estando con ustedes. Pero dice Pablo, ¿dónde está la satisfacción? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está lo que un día ustedes estaban tan contentos que hasta inclusive si tenían que darme sus propios ojos por mi enfermedad me lo hubieran dado? Pero ¿dónde quedó todo eso? El amor que tenían por mí, que venía a través de lo que habían recibido de Cristo en sus corazones. Y eso es lo que muchas veces pasa cuando nosotros queremos volver nuevamente atrás a lo que éramos antes, porque antes hacíamos las cosas sin amor, por costumbre, por decir que creíamos en Dios, cumplíamos algunas cosas por costumbre, pero no teníamos fe, no teníamos conocimiento, no teníamos entendimiento y por sobre todas las cosas no lo hacíamos por amor, sabiendo de que Dios le agrada que le busquemos con toda honestidad, sinceridad y entrega total. ¿Quiere decir algo? Sí. Acá es clara la recompensa. Acá habla de una recompensa cuando nosotros hablamos por fe o hacemos por fe todo lo que hacemos. ¿Qué viene en nosotros cuando hacemos las cosas por fe? Viene satisfacción, viene alegría,
viene gozo, viene paz. Cuando hacemos por amor a Cristo las cosas. Incluso obedecer la ley. Porque Pablo no está queriendo decir que no obedezcamos la ley. La obedezcamos, pero por amor a Cristo. No por decir, bueno, si guardo el día este, soy hijo de Dios. Y si no lo guardo, ya no soy hijo. No. Es cuestión de creer que Cristo nos amó, de que Cristo nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Amén. Y cuando usted va a diferenciar si todo lo que hace cuando viene a la iglesia, hay mucha gente que viene a la iglesia y viene y no por Cristo, viene por los hombres. ¿A qué quiero decir con esto? No viene por fe, no viene por amor a Cristo, viene por los hombres. Y el hombre le falla. ¿Y qué pasa? Se da la vuelta y se va de nuevo. ¿Por qué? Y no encuentra la satisfacción cuando viene a la casa del Señor. No encuentra esa alegría, no encuentra esa paz. ¿Por qué? Porque no lo hace por fe. Lo hace solamente por agradar al hombre o solamente por calmar su conciencia, que le pesa, que lo acusa y que le dice: no has orado, no has leído la palabra, no has ido a la iglesia, no has hecho esto, no has hecho lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vive sometido a una ley. Y si usted está sometido a una ley, está siendo esclavo de esa ley. Pero si todo lo aplicamos en nuestras vidas, leer la palabra, orar, venir a la iglesia, todas esas cosas las aplicamos en nuestras vidas por fe, por amor a Cristo, por amor a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por decir: Señor, lo hago porque tú me amaste. Señor, lo hago porque tú moriste por mí, porque tú diste todo por mí. Lo hago por eso, Señor. Por más que cuando nosotros vayamos y nos den una bofetada, como le dieron a Cristo, los discípulos, era tremendo lo que pasaban los discípulos. Pablo se gozaba cuando era azotado, se gozaban ellos, porque querían pasar lo que pasaba en Cristo. ¿Por qué? Porque lo hacían por fe. Sus azotes, los azotes que le daban a ellos no les dolían, ellos les satisfacía. ¿Por qué? Porque lo hacían por amor a Cristo. Y es lo que Pablo está tratando de decirles: yo les enseñé esto en un tiempo, y a ustedes les venía satisfacción, porque hablaba de una enfermedad. Dice: si ustedes podrían haberme dado sus ojos, para mí me hubieran dado. ¿Pero por qué? Porque estaban haciendo por fe. Eran capaces de entregar todo, porque le traía satisfacción entregarse, le traía satisfacción sacrificarse, le traía satisfacción hacer cosas que le costaba a ellos entregar, le traía satisfacción. ¿Y cómo puede entender eso alguien? ¿Cómo puede surgir eso en una persona? De dar o entregar o sacrificar algo y que le traiga satisfacción. Es solamente cuando lo hacemos por fe, por amor a Cristo, porque sabemos que vamos a tener recompensa de parte de Él. Él no nos va a fallar. Y si nosotros estamos basados en la ley solamente nos hace esclavos cuando lo hacemos no por fe, sino solamente por doctrinas o por estar estructurado, decir: bueno, dice que tengo que decir 1, 2, bueno, la ley dice que tengo que decir 1 y 2, y el día de mañana no dijiste 1 y 2, la ley está escrita: ya no soy hijo de Dios, porque no dije 1 y 2. Si lo hacemos por amor a Cristo, ese amor, esa fuerza, esa fortaleza jamás se van a acabar en nosotros. Lo vamos a hacer 1 y 2, siempre lo vamos a hacer, porque la fuerza ya no viene de nosotros, ya no la cumplimos a la ley con nuestra voluntad, sino cumplimos la ley como Cristo vino. Y Él vino a cumplir la ley. Si Cristo vive en nosotros, esa ley se va a cumplir automáticamente, porque Cristo vive en nosotros. Amén. Amén. Y mire lo que dice el apóstol Pablo: me he hecho pues vuestro enemigo por causa de deciros la verdad. Le decía y le hacía esta pregunta: ¿estoy siendo su enemigo en este momento a través de esta carta por exponer o con estas breves palabras mostrarles lo que ustedes fueron antes
cuando no conocían de Dios, después cuando conocieron y ahora que quieren volver atrás. Porque acá Pablo en este simple versículo expone todo lo que ellos en un solo momento pasaron, ¿verdad? Antes de conocer a Dios, luego de conocer a Cristo y ahora que quieren volver atrás. Y algo muy importante que dice esta palabra, que sigue diciendo: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y acá da una respuesta de que había gente alrededor de estas personas que habían conocido a Dios, que querían que vuelvan nuevamente atrás. Gente susurrando a los oídos, quitándole aquello que un día había sido sembrado en sus corazones. Lo mismo que hoy. Hoy una palabra de Dios puede ser sembrado en su corazón y usted vive y pasa vida, ¿verdad? Porque usted dice, no, ahora con la palabra de Dios me doy cuenta lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal, pero en la palabra de Dios encuentro vida y encuentro la respuesta y otra oportunidad para poder arrepentirme y poder cambiar mi error. Y hay muchos que están estructurados y hay muchos que viven esclavizados, que lo ven a usted bien, lo ven a usted libre y quieren venir a robarle esa palabra, quieren venir a hacer daño y quieren que usted vuelva atrás, que vuelva a ser como ellos. Porque acá el apóstol Pablo dice, hay muchos que quieren apartarlos a ustedes, que quieren hacer que ustedes olviden todo lo que un día yo les impartí acerca de Cristo. Quieren que ustedes olviden eso y vuelvan a lo que era antes. Esas personas, como dice acá, mire lo que dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Esta gente lo que hacía, no hacía por un bien o por querer ver bien al otro, lo hacía para dañar, lo hacía para que ellos vuelvan atrás. Y Pablo decía, es bueno defender, es bueno demostrar celo por lo que es bueno, defender aquello que un día recibimos en Cristo, nuestra fe, y defenderla. Pero estas personas que ustedes están escuchando no quieren el bien para ustedes. Quieren que vuelvan a ser lo que era antes, que estén esclavizados, a que todo lo hagan sin fe, sin amor, a que todo lo que ustedes antes hacían lo hagan por una costumbre y no le encuentren sentido. Lo que ustedes han experimentado a través del mensaje de Cristo es que lo que hacían antes, ahora lo hacen con una dirección, lo hacen con amor, lo hacen por fe, sabiendo de que van a tener recompensa no en esta vida, sino también en la que viene allá en los cielos. Pero estas personas, sáquense, decía el apóstol Pablo, despierten, porque no quieren lo bueno, quieren lo malo. Y el apóstol Pablo, como vemos acá, esa aflicción o ese compromiso que tenía con ellos de que no volvieran atrás, que siguieran firmes y que entendieran y que salieran de esos pensamientos que le estaban inculcando otros, pero no para la verdad, no para con Dios, sino para lo contrario, para que vuelvan a estar sin fe, para que vuelvan a estar como antes, sin amor, sin dedicación, que todo lo que hacían no les traía satisfacción, sino lo hacían porque los demás hacían. ¿Se da cuenta? ¿Algo que quiera decir? No. Y mire cómo cambia Pablo de lo que le estaba diciendo. Dice, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo cambia el tono y les dice, no le dice hermanos, ya le dice hijitos. Siento que vuelvo nuevamente a sufrir por ustedes. Siento nuevamente que mi corazón, mi vida se estremece por lo que están atravesando y por lo que están viviendo, porque muchos están queriendo hacerlos desviar de la fe, hacerlos desviar de aquello de lo que un día recibieron en Cristo, porque cuando uno recibe las buenas noticias, es algo que a nosotros nos cambia
de hoy, de la noche a la mañana, nos cambia. Porque vimos a alguien que se dio por nosotros sin que usted ni yo lo mereciéramos. Y que todo se basa en la fe, en creer, en depositar nuestra confianza, en aceptar ese mensaje de salvación y que no solo nos cambie por dentro, sino también por fuera. Que lo que está sucediendo en nuestros corazones se ve reflejado con nuestras actitudes y conductas. Y Pablo decía, vuelvo a sufrir por ustedes hasta que sea formado Cristo en vosotros. ¿Se da cuenta? Y acá mi esposo seguramente en esa palabra tiene algo más que decir, más profundo, que él es más. Hijito, ¿cómo dice el 19, verdad? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esa muchas veces, bueno, voy a hablar la realidad, las cosas, ¿sí? La sinceridad, que es lo que marca a cada uno de nosotros. Hace unos días veníamos hablando, charlando, mientras salíamos, íbamos de camino, y yo le decía a la mamá, le decía a la sierva del Señor que no habíamos leído esta palabra todavía, ¿no? Pero sí le decía yo a ellos, le decía yo, algunas veces no entiendo, le decía. No entiendo porque muchas veces uno se toma el trabajo, el tiempo para hablarle a las personas, para predicarle, para explicarle las palabras y decirle de alguna manera que Cristo le ama, que solamente tiene que hacer cosas sencillas porque Jesús dijo, ¿cuál de mis mandamientos son gravosos? O sea, no hay nada que sea tan difícil de hacerlo. Solamente tenemos que poner nuestra voluntad, creer en Cristo. Pero muchas veces paso tiempo con personas, hablamos, conversamos y no hay los resultados que uno espera. Los resultados son contrarios. Uno espera, como Pablo, hoy yo me gozo en esta palabra porque es lo que algunas veces sucede en nuestras vidas. También aquellos que predican, ¿no? Que van y predican a los amigos, las familias, y predican y le hablan de Cristo y se quiebran y lloran y se abrazan y vemos que es tan lindo eso. Decimos, bueno, ya están convertidos, ya han creído y nosotros nos gozamos por eso. Pero pasa el tiempo y nos dicen, hemos caído, he pecado, he vuelto de nuevo atrás. Pero hay un momento donde vemos que todo estaba bien. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que volvieron a caer? ¿Qué pasó que volvieron a esos viejos rudimientos, como dice Pablo? Pero Pablo, él dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él tenía que volver a sufrir, tenía que volver a pasar tiempo con ellos. Y una cosa que cuando estábamos charlando acá con mi esposa y la pastora, algo que nos admirábamos, ¿por qué? Porque esta es solamente una simple carta de Pablo hacia esa iglesia. No se compara con nosotros en este tiempo que mandamos videos, que algunas veces hay administraciones, que pasamos 2, 3 horas hablando del Señor, charlando con los que se pueden, ¿sí? Con los que se comunican y quieren, porque hoy en día es difícil decir vengan por el temor a que puedan contagiarse o esas cosas, pero está en ustedes que nos hablen, digamos, queremos ir a la iglesia. Bueno, con esas personas lo sorprendente era de que estas palabras de Pablo eran simples cartas, eran simples palabras, nada más que eso. Y le decía yo a mi esposa, le digo, mirá todo lo que tenemos, le digo, toda la información que tenemos, 66 libros, no una simple carta como la de Pablo.
pero podemos decir, pero era el apóstol Pablo, eran cartas del apóstol Pablo. Hoy estamos leyendo las mismas cartas de Pablo. Hoy estamos leyendo la palabra del Señor, que son las mismas palabras que hablaban ellos en aquel tiempo. Pero eso es lo que a mí me sorprendía. Hoy tenemos mucha más información, tenemos muchas más palabras del Señor y aún así volvemos a los viejos rudimentos. Cualquier susurro en el oído ya nos vuelve a trastornar nuestra fe, porque el apóstol Pablo decía, hay algunos que trastornan vuestra fe, hablando cosas que no son, y ustedes prestan oído a eso, creen en eso, y no en la palabra que Dios ha enviado directamente del siervo del Señor, que es el apóstol Pablo. Y eso es lo que también me causaba mucha admiración. Yo decía, hablamos de una carta de Pablo, una carta que una carta equivale quizás a una hoja. Y hoy tenemos 66 libros acumulados en un solo libro que es la Biblia. Y no nos alcanza. Y es tremendo. A mí me admira. Y lo que pasaba el apóstol Pablo acá es lo que muchas veces nosotros, usted puede estar pasando, que le predica a su familia, a sus seres queridos, y en un momento usted ora por ellos y se sienten tan gozosos, se quiebran, lloran, y pasa al otro día ya están de vuelta en el mundo. Pero tenemos que sufrir nuevamente, tenemos que padecer nuevamente, tenemos que asumir que esas cosas van a pasar en nuestras vidas, pero no rendirnos. Nunca rendirnos, porque Pablo también nos muestra un ejemplo de perseverancia en esta palabra. Un ejemplo de que él persevera a pesar de que no vio buenos resultados. No echarnos atrás, sino seguir perseverando si la papá, la mamá, el abuelo, la abuela, los amigos, los parientes, que quizás le hemos predicado y ha dado vuelta la cara y bueno, sí, en ese momento se ha llenado de Dios, aceptó a Cristo y luego volvió, no rendirnos. El apóstol Pablo también nos muestra aquí, nos da una enseñanza de perseverancia, de poder soportarlo todo en Cristo. Amén, porque si hay algo que a Pablo lo volvía a hacer sufrir, esos dolores de parto, si hay algo que a él le volvía a volver a retomar ese trabajo que un día hizo y no dio resultado, era el amor a Cristo también. Amén. Que no por la ley él hacía todas estas cosas, sino por amor a Cristo. Él volvía a sufrir, volvía a retomar. Pero es sorprendente cómo termina esto. Y eso lo dejo para la sierva del Señor, cómo Amén. Termina esto, porque es tremendo. Quisiera estar con vosotros ahora mismo para cambiar de tono. Estoy perplejo en cuanto a vosotros. Mire lo que decía Pablo, estoy confundido por el cambio de que ustedes tuvieron, pero aún así no me doy por vencido porque les quiero dar otro ejemplo. Y miren lo que sigue diciendo. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Puesta está junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido.
Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Mire lo que acá Pablo terminaba su carta dándole los dos ejemplos y tomando como referencia a Abraham. Hablamos de que quien conoce la historia de Abraham, que está en Génesis, hablamos de que en su momento Dios le había prometido que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa, el que tanto anhelaba Sara y Abraham, ¿verdad? Pero al pasar el tiempo y no haber cumplido eso, su esposa Sara se adelantó. En otras palabras, podemos decir, se precipitó y no esperó el tiempo que Dios había dicho. Y ella se tomó la atribución de darle a Agar, esta mujer egipcia que era su esclava, para que Abraham se llegue a ella y puedan tener un hijo. Y ese hijo iba a ser el hijo supuestamente que Dios le había prometido. Pero hablamos de que acá el apóstol Pablo hace referencia a que ese hijo era de una esclava. Y que como era hijo de esclava estaba sujeto bajo la ley. Lo que venimos hablando, que muchas veces estamos sujetos bajo leyes que hacemos por costumbres, sin amor, sin fe. Que quede claro eso. Amén. Pasó el tiempo, este niño creció, pero asimismo también Dios cumplió su palabra de darle a Abraham un hijo. Y le dio un hijo que lo tuvo Sara en su vientre. Y ese era el hijo de la promesa llamado Isaac. Ese era el hijo de la libre, el hijo que pertenecía, ¿verdad?, a la promesa, que no estaba sometido bajo la ley. Y eso representando hoy, vemos que acá dice el apóstol Pablo, el que nació de la esclava es según la carne, y el que nació según la promesa es del Espíritu. Y cuando nosotros hablábamos hoy, salían varias cosas en nuestra mente y en nuestro corazón de esta palabra. Y hay muchos, ¿verdad?, que son aquellos Isaac, aquellos verdaderos hijos que han nacido por el Espíritu de nuevo, que guardan, ¿verdad?, su palabra, que todas las cosas que hacen para el Señor lo hacen ¿con qué? Como decíamos hace un rato, por fe, con amor, haciéndolo para el Señor y no para los hombres. Recordar a ellos que en aquel tiempo no existía la ley. No existía la ley, pero había un hombre que creía en Dios, que ese era Abraham. No estaba sometido a Abraham bajo ley, ni tampoco su esposa, ¿sí? Pero creían en Dios y hacían todas las cosas por amor a Él, porque creían en ese Dios superior. Y hoy tenemos a Dios y también tenemos la ley, pero no vamos a estar sometidos a la ley de Dios, sino vamos a estar sometidos a Dios para que luego se cumpla la ley en nosotros. Por eso es que Jesús dice, yo no vengo a abrogar la ley, no vengo a cancelarla, vengo a cumplir la ley, ¿sí? Pero la ley se cumple cuando nosotros creemos, se cumple correctamente en nuestras vidas, cuando nosotros lo hacemos por amor a Cristo, por fe en aquel. Por eso dice la Biblia también que los hombres del Señor seguían al Señor como viendo al invisible. Nosotros tenemos que creer en Cristo para que luego se cumpla aquella ley en nosotros. Amén. Amén. Y cuando uno meditaba, como le decía hace un rato, cuando uno meditaba en esta palabra, hablamos de aquellos verdaderos hijos que son esos Isaac.
que son verdaderos hijos. ¿Por qué? Porque guardan la ley. Y cuando uno habla de la ley, habla aquello que Dios estableció, ¿verdad? De amarás al Señor con todo tu corazón, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que lo que Dios quiere no es solamente que de afuera aparentemos ser hijos de Dios, sino que lo de adentro se transmita hacia afuera. Eso es lo que hablamos cuando uno menciona la ley, para que usted entienda mejor. Y hablamos que aquellos verdaderos hijos, que son aquellos verdaderos Isaac, aquellos que son hijos de la promesa, como dice Pablo, esos somos nosotros, son aquellos que, como decíamos hace un rato, cumplen por amor a Cristo. Cuando usted ama algo, a alguien, hace las cosas por amor, para agradarle, para que se sienta contento, para que con su actitud o con lo que usted hace, la otra persona vea, me ama. Por eso hace esto, me ama por eso. Y Dios lo mismo, cuando usted hace algo de acuerdo a la palabra, este hijo mío me está amando, por eso guarda mi palabra. Este hijo mío quiere hacer mi voluntad, por eso ante las adversidades no se entrega a la adversidad, no se entrega al problema, sino que va y me busca mi compañía, busca de mí, busca de mi dirección. Eso es lo que decimos con esta palabra. Pero aquellos ismaeles, aquellos que están bajo esclavitud, ¿verdad? Que nació de la esclava, persiguen, como dice acá, persiguen a aquellos verdaderos hijos que quieren hacer lo que es correcto. Porque los ismaeles están bajo esclavitud, bajo ley. Y todo lo que ellos hacen, lo hacen por una costumbre, lo hacen por querer cumplir a los ojos del humano las leyes de Dios supuestamente, con apariencia, pero en lo profundo de su corazón están totalmente alejados, esclavizados y no tienen la libertad que Cristo ofrece. ¿Se da cuenta? Por eso en este tiempo que Dios está transformando nuestras vidas en casa, porque muchos pueden decir, no, un montón de cosas, pero si usted ve de una manera diferente la situación y es un verdadero Isaac, un verdadero hijo, va a saber que Dios en este tiempo lo está formando para que no sea un Ismael persiguiendo a aquellos verdaderos hijos, sino que sea un Isaac, un verdadero hijo que clame, que busque la presencia de Dios y que no vive esclavizado, sino que todo lo que usted hace, ora que sea por amor, ayuna que sea por amor, predica la palabra que sea por amor, está con su familia hablando de Cristo, que sea por amor a Cristo. Que no sea un Ismael, una apariencia, que solamente siga costumbres, siga el altar familiar, porque bueno, lo dice, sin darle el valor necesario o el valor importante que aquellos Isaac verdaderos le dan. ¿Se da cuenta? Porque el verdadero Isaac, el verdadero hijo de Dios, todo este tiempo que está en el altar familiar aprovecha para hablar, para impartir cosas acerca del reino de Dios y cada día ayudarnos mutuamente. La pastora me ayuda a mí, yo ayudo a mi esposo ayuda a la pastora y a mí. Y va siendo una cadena. ¿Para qué? Para que todos avancemos, para que todos aquellos hijos de la promesa, que somos muchos, podamos tener un mismo pensamiento, un mismo objetivo, que es llegar a donde nuestro Padre está, allá en los cielos, donde esté ese lugar preparado para nosotros. Pero mientras tanto, estando aquí en la tierra, ¿qué hacemos? Nos alentamos, nos apoyamos los unos a los otros y nos estamos fortaleciendo. ¿Para qué? Para que ese día que tanto anhelamos, que tanto esperamos, Dios se encuentra aquellos verdaderos Isaac, estando atentos, velando, despiertos por lo que Dios va a hacer en sus vidas y por lo que tiene que hacer allá con nosotros en los cielos. ¿Se da cuenta? ¿Algo que quiere decir? Algo que me ha hecho corregirme cuando estuve caminando por la ley y no por el amor a Cristo. Cuando yo me di cuenta de mi vida, cuando nos damos cuenta, yo me di cuenta cuando fui que caminaba por la ley y no por el amor a Cristo.
lo que va a determinar eso en nuestras vidas y nosotros nos vamos a dar cuenta son los resultados de las cosas que hacemos. Por ejemplo, yo hago algo y creo que lo hago por fe, por amor a Cristo, creo. Y ese resultado es bueno, ¿verdad? Yo estoy feliz, contento, estoy bien, porque lo he hecho por amor a Cristo. Ahora, vengo y hago otra cosa y creo en mi interior que lo estoy haciendo por fe, por amor a Cristo, y me va mal. Y entonces, el resultado ese a mí me cambia, me hace diferente, me hace actuar diferente. Entonces ahí yo descubro de que en realidad no era por fe, era porque todavía era esclavo. O sea, esa es la alarma, por así decirlo, que va a hacernos saber por qué estamos haciendo las cosas. ¿Por la ley o por la fe? ¿Por amor a Cristo o solamente por apariencia? Por aparentar algo a alguien o mostrarle algo a alguien. Cuando los resultados cambian y usted cambia la manera de hablar, de pensar, de actuar, entonces eso lo hace descubrir a usted que no era por fe, sino que era porque todavía estaba la ley y estaba siendo esclavo de una ley y lo hace solamente por apariencia. Pero cuando los resultados van bien y van mal, y van bien, y van mal, y van mal, y van mal, y van mal, y usted sigue haciendo por fe las cosas, y van mal, como el apóstol Pablo le iba mal, no cambia, entonces usted se da cuenta de que es por fe que usted vive, no por vista. Usted vive por amor a Cristo y no por aparentar algo. ¿Entiende? Entonces, los resultados de aquellas cosas que nosotros hacemos por amor a Cristo, si nos llegan a cambiar para mal, quiere decir que lo estamos haciendo porque somos esclavos por apariencia. Pero si no nos cambia y seguimos con ese amor, nos sigue, como dice el apóstol Pablo acá, nos sigue satisfaciendo el hacer las cosas, aunque nos den una bofetada, aunque nos apedreen. Seguimos en lo mismo y seguimos dando amor, seguimos dando cariño y no nos cambia. Entonces lo estamos haciendo por amor a Cristo, porque esperamos una recompensa de parte de Dios y no de los hombres. Amén. Amén. Con esta palabra queremos bendecirle en este día y que usted en su casa reflexione, Gracias. hable con el Señor en este tiempo. Amén. ¿Qué clase de hijo está siendo? ¿Y qué estamos guardando? ¿Y a qué estamos prestando atención? Porque estas personas que también leíamos prestaron atención a aquellos que no querían lo bueno, sino que querían lo malo, querían que vuelvan atrás. Y cuando vemos el ejemplo que Pablo también le da de aquellos verdaderos hijos, de aquellos Isaac que hay y que somos muchos, pero en este tiempo que usted vea qué hijo está haciendo para con Dios, que si está siendo un verdadero hijo o se está engañando usted mismo con apariencias. Si es así, este es su tiempo para poder acercarse a Dios, arrepentirse, y sabemos que cuando uno se arrepiente, Dios es amplio en perdonar y volvernos a levantar, pero que también peleemos contra aquello que nos quiere volver a hacer, que nos quiere hacer volver atrás, que pongamos firme nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, que Él es el que nos da identidad por sobre todas las cosas. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por haber hablado a nuestras vidas, Señor, porque sabemos que todas las cosas, Señor, que tú haces para enseñarnos, corregirnos, como un buen padre, disciplinarnos, exhortarnos, Señor, y esta palabra nos lleva, Señor, a autoevaluarnos nosotros, Señor, qué clase de hijo estamos siendo para contigo, Señor. Señor, en este tiempo, Señor, no queremos ser apariencias, sino que queremos buscarte de verdad, Señor. No queremos ser unos
queremos Ismaeles, Señor, que solamente te sigan por costumbre o hagan las cosas por costumbre. Queremos ser esos verdaderos hijos que hagan por amor, por fe a ti, Señor. Que Dios mío, Señor, más allá, Dios mío, de los resultados, seguir insistiendo y seguir siendo perseverante en predicar tu palabra, en orar, en buscar, Señor, en clamar delante de ti, Señor, en que tú cada día, Señor, nos transformes a nosotros mismos para poder recién transformar a otros, Señor. Cámbianos, Señor. Haz, Señor, cada día de nosotros un corazón sensible, Señor, un corazón, Señor, humilde delante de ti, Señor. Queremos, Señor, Dios mío, Señor, amarte de verdad, no de palabras, sino con el corazón, Señor. Queremos, Señor, estar cerca de ti, Señor, que tu presencia esté con nosotros en todo lugar, a donde quiera que vayamos, tú te hagas presente. No queremos, Señor, que estés distante, no queremos que estés lejos, queremos que estés cerca de nuestras vidas, Señor. Aquí estamos pidiéndote perdón por los errores, por las cosas que cometemos, Señor, porque sabemos que tú conoces todo de nuestras vidas, nuestro acostar, nuestro levantar, aún aquello que pensamos, Señor, pero no lo decimos, pero tú lo conoces, Señor. Aquí estamos, Señor, queriendo empezar de nuevo, queriendo, Señor, realmente, Señor, que tu reino venga sobre nuestras vidas, que tu palabra nos cambie, que tu palabra sea la que nos edifique en este tiempo, y que todas las cosas que hagamos para ti la hagamos de corazón, con amor, con fe, Señor, sabiendo que no tenemos recompensa de hombre, sino que tenemos tu recompensa, que la tuya es mucho mejor, Señor, que todo el hombre o que toda la vanagloria de este mundo, que tu recompensa es mucho mejor, Señor. Ayúdanos a depositar, Dios mío, nuestra mirada en eso, y no, Dios mío, en lo que dice el mundo, ni en las cosas que el mundo produce, sino en lo que tú esperas de nosotros como tus verdaderos hijos, Señor. Oramos por las familias, oramos, Señor, por aquellos que nos ven, Señor, para que cada día esta semilla pueda dar fruto, pueda crecer, como decía el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en ellos, Señor. Queremos que tú te formes en cada uno de los oyentes, en cada uno de aquellos que, cada familia que ve, que Dios mío, Señor, cada día está practicando tu palabra, que Dios mío, tú seas creciendo en ellos, Señor. Te damos gracias, declarando, Señor, tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, iglesia. Nos vemos el sábado. Amén. En el devocional. Pastora. Y sí, nos vemos el sábado con otro mensaje también, que vamos a seguir haciendo y trabajando por amor a Cristo, por amor a ustedes, para que podamos crecer en este tiempo, que no hay iglesia, podamos entender lo que no entendíamos y unirnos cada vez más a través del Espíritu y ser ese verdadero hijo. Amén. Amén. Que Dios bendiga. No queremos que habernos hecho sus enemigos por haberles dicho la verdad. Es lo que dice la palabra. Queremos ser sus amigos. Amén. Amén. Y ayudar. Amén. Dios bendiga. Que Dios los bendiga.